Muy buenos días, ¿cómo te encuentras en esta hora? Vamos a continuar como siempre leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo la Biblia. Ayer estuvimos leyendo el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo. Te habla tu hermano y amigo Eric Valencia. Y nos sentimos más que contentos de poder estar en una edición más de este programa. Hoy continuamos con el siguiente capítulo, que es el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Mateo. Y la Biblia dice de la siguiente manera en el capítulo 8 y en el capítulo 9, dice de la siguiente manera. Capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Jesús sana al siervo de un centurión. Entonces entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y le dijo Jesús: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendré y me sentaré con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Versículo 14 del capítulo 8 de Mateo. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Versículo 18. Los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Le dijo Jesús: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le dijeron, y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Versículo 28, los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que a nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que le apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mire qué tremendo lo que sucede aquí. En el capítulo 8 vemos la manifestación del poder de Dios. Definitivamente Dios nos muestra aquí cómo muestra el poder sobre, en primer lugar, el poder sobre las enfermedades, las sanidades. Aquí inician lo que podríamos decir las sanidades. Dios, Jesucristo, empieza a hacer milagros grandes, aunque en el capítulo 4 nosotros ya habíamos visto varios de los milagros, donde el Señor vinieron y sanaron, pero aquí continúa haciendo milagros. Sana a un leproso. En el siervo del centurión nosotros vemos algo que me llama muchísimo la atención, y lo que me llama muchísimo la atención es que el Señor empieza a enseñar por el poder de la palabra. Dice que al centurión le dijo, el centurión solamente pedía una palabra, dijo: envíame una palabra. Y el Señor le enseña al pueblo de Israel y les dice: este hombre, la fe que tiene, y lo que me maravilla a mí es la fe de las personas. Lo que sorprende a Dios va a ser la fe que tú tienes en Él. Otra de las cosas que resalta en este capítulo 8 es que el Señor hace énfasis de lo que querían seguir a Jesús. Los discípulos le dicen: Señor, déjame hacer esto, yo tengo que ir a enterrar, tengo que hacer estas cosas. Y le dice el Señor: deja que los que están muertos espiritualmente cuiden de sus cosas espirituales. Ustedes enfóquense en hacer la obra de Dios. Ustedes enfóquense en seguirme. Ustedes enfóquenme en buscarme. En otras palabras, era lo que Jesucristo le estaba diciendo a los que querían seguir a Jesús, dando a entender que hay un precio que pagar. Hay que dejar prácticamente lo que no le agrada al Señor. Y otra de las cosas que sucede aquí que me llama mucho la atención es el poder de Dios sobre la naturaleza. Cómo Dios se manifiesta, cómo Dios nos enseña que Él tiene poder sobre la naturaleza. ¿Qué nos enseña esto? La deidad de Dios, o sea, que Jesucristo es Dios y que Él tiene autoridad sobre todo. O sea, sobre el mar, sobre los vientos, porque ahí se vio la autoridad sobre Él, de Él sobre el mar, sobre el viento. Y nos da a entender que Jesucristo es Dios. Entonces, eso es lo que significa y lo que nos da a entender ahí el poder sobre la naturaleza. Y ahora vamos a pasar al capítulo 9. El capítulo 9 del libro de Mateo. Estamos leyendo en este momento. Y la Biblia dice en el capítulo 9: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. En el capítulo 9, versículo 9, nos habla del llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos le dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace pío la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Versículo 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que le tocaban flautas y la gente que había alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, salidos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35, nos habla de la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Definitivamente, aquí encontramos en este pasaje, nosotros encontramos en este pasaje en San Juan, en San Mateo capítulo 9, versículo 35, la visión de Jesús para estos tiempos. Pero ¿qué nos habla el libro de Mateo capítulo 9? Nos habla de la sanidad de un paralítico, y una de las cosas que yo quiero recalcar aquí en la sanidad de este paralítico, que me llama la atención, es la fe de ellos, la fe de sus amigos,
la fe de las personas que habían creído en Él. En el capítulo 9 nos da a entender que la fe tuya puede obrar en tu familia, la fe tuya puede obrar en tus amigos, la fe tuya puede hacer grandes cosas en la vida de otras personas. Así que la fe de ellos hizo un milagro cuando trajeron a este paralítico. Y otro de los pasajes aquí nos habla del llamamiento de Mateo. ¿Y qué puedo ver con el llamamiento de Mateo? El llamamiento de Mateo nos deja ver, en primer lugar, que Jesús llamó a todo tipo de personas, de todo tipo de clase social, toda posición. Dios ama a toda persona y Dios llama a servir a toda persona. No importa tu posición, no importa quién eres, los títulos que tengas. Dios te quiere que tú le sirvas y Dios va a utilizarte en cada área de la que el Señor te necesita. Así que definitivamente Dios llamó a Mateo, que era un cobrador de impuestos, un hombre que estaba sirviendo a la nación de Roma. Y después le hacen una pregunta, que llama la atención ahí, y es la pregunta sobre el ayuno. Y le dicen: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros ayunamos hasta el día de hoy? Y Jesucristo le responde y les dice: porque el novio está con ellos. Nosotros sabemos que la iglesia es la novia de Jesús, o sea, nosotros. Entonces, este es el tiempo, en otras palabras, de ayunar. Este es el tiempo de buscar a Dios hasta que Cristo venga. Este es el tiempo de uno dedicar un momento de buscar a Dios en ayuno, en oración, porque el ayuno prácticamente lo que hace es reconocer que anhelamos a Dios, reconocer que anhelamos su presencia. Así que este es un buen tiempo para hacerlo. La hija de Jairo, los dos ciegos. Aquí vemos ejemplos de cómo la gente se aferraba a la palabra de Dios. Cada uno de estos milagros nos enseñan y nos hablan del poder de Dios, de Jesucristo en esta tierra, y que ese mismo poder ha sido dado a nosotros, la iglesia, para que nosotros podamos utilizarlo en el bienestar de las demás personas. Y en la última parte me llama la atención donde dice: la mies es mucha. Y el Señor hace un llamado, dice: oren, rueguen para que el Señor envíe obreros a la tierra a recoger. Déjenme decirle esto: yo creo que este es el tiempo de ver esta gran cosecha. Este es el tiempo de ver que hay muchas personas que están dispuestas a recibir a Cristo. Hay muchas personas que Dios va a utilizar en estos tiempos para recibir a Cristo. Entonces yo quiero animarte a que tú sigas levantándote como un hombre de Dios, que te sigas levantándote como una mujer de Dios y que sigas predicando la palabra de Dios. Que no te detengas, sino que por el contrario sigas predicando la palabra de Dios. Esto ha sido el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Mateo.